¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, iglesia, hermanos, familia e invitados. Les damos la bienvenida en este día para iniciar el servicio a nuestro Dios. Les voy a pedir que desde sus casas se tomen el tiempo para cerrar sus ojos, inclinar su rostro y vamos a iniciar con una oración. Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día porque nos has permitido tener un día más de vida, Señor, nos has permitido tener salud. Nos has guardado, Señor, de la enfermedad y nos has permitido estar presentes en este servicio que vamos a realizar a tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que abras nuestro corazón para que guardemos y atesoremos las palabras que tiene el pastor en este día, para que las llevemos en nuestra vida diaria, Señor, no como una ropa que se quita y se pone, sino como una línea que debemos de seguir para estar bien con nuestro Señor, para dejarnos guiar por Él y para seguir tomados de tu mano, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas a Leo en las presentaciones, al hermano Alberto con la transmisión, que pongas palabra a nuestro pastor para esta enseñanza que tiene el día de hoy y que abras, Señor, nuestros corazones, nos des la alegría, Señor, para entonar estas alabanzas, Señor, que son un agradecimiento, un reconocimiento y sobre todo, Padre, saber que tú estás con nosotros en todo momento. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar con un canto, Amor tan grande. Contémoslo con amor, hermanos. Sabemos que el Señor en este tiempo nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha sustentado sobre todo, y recordemos que día con día Él derrama misericordia en nuestras vidas. My God.
hermanos, vamos a continuar con el siguiente canto. Estoy alegre y cantémoslo así como dice el canto, alegremente, que el Señor note en nosotros la alegría que nos da este tiempo con Él, esta alabanza y sobre todo el que sabemos que Él está a nuestro lado. Estoy alegre, porque estás alegre. Estoy alegre, cuéntame por qué. Estoy alegre, porque estás alegre. Eso quiero yo saber. Voy a contarte la razón de estar alegre así. Aleluya, porque un día Cristo me salvó y también me transformó. Por eso siempre alegre estoy. Estoy alegre, porque estás alegre. Estoy alegre, cuéntame por qué. Estoy alegre, porque estás alegre. Eso quiero yo saber. Voy a contarte, puedes contarme la razón de estar alegre así. Aleluya, porque un día Cristo me salvó y también me transformó. Por eso siempre alegre estoy. Voy a contarte, la razón de estar alegre así. Aleluya, porque un día Cristo me salvó y también me transformó. Por eso siempre alegre estoy. Por eso siempre alegre estoy. Por eso siempre alegre estoy. Amén, hermanos. Vamos le invito a que se acomode en el lugar donde está, que abra su corazón, que acomode su corazón sobre todo para recibir la enseñanza de este día. Muy buenas tardes a todos allá en casa. La verdad es que estamos haciendo lo propio, buscando escudriñar la Escritura y queremos realmente que el estudio de la misma sea de bendición para todos nosotros y es necesario realmente poner de nuestra parte para poner toda la atención posible y que esto realmente resulte en bendición. Hoy estamos terminando esta pequeña serie donde realmente hemos retratado 9 de las cualidades del sacerdote y que tienen que ver precisamente con una analogía, una ilustración del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, donde de manera maravillosa Dios nos declara o nos hace sacerdotes de un linaje escogido, de una descendencia no propiamente de Aarón, pero cuyo significado y cuyo valor realmente tiene el mismo peso del Antiguo Testamento. Y eso es algo que debe motivar a nuestro corazón, sabiendo que lo que Dios ha hecho, lo ha hecho siempre con un propósito, y es por eso tan importante poder estudiar a la luz de la palabra todo lo que los sacerdotes les caracterizaba, porque esto realmente tiene que ver con una aplicación de carácter espiritual. Si bien ya no es necesario tener una ofrenda con derramamiento de sangre, porque ese derramamiento fue la vida del Señor Jesucristo, ese fue el único sacrificio necesario para perdonar nuestros pecados. Pero la función como tal, las cualidades, tienen que ser emuladas por cada uno de nosotros. Tenemos que seguir ese ejemplo y es tan importante poderlo retratar a la luz de la Escritura. Quiero simplemente narrar cuáles fueron las que hemos visto hasta este momento, y es precisamente un sacerdote era escogido por Dios,
era ordenado para el ministerio, era ungido para el servicio, tenía necesidad de ser limpiado del pecado. Tener en alta estima la palabra de Dios debía ser una cualidad también, preparado para el ministerio también, y era vestido para el servicio, ¿verdad? Caminar con Dios también era una cualidad vital para los sacerdotes, de tal manera que el miércoles pasado tuvimos la oportunidad de estudiar que los sacerdotes tuvieron un impacto en los pecadores. Esa fue la última que estudiamos. Y nos quedamos con la pregunta, ¿cuál es tu impacto en los pecadores? Porque es importante que nosotros seamos diferentes. Si bien somos linaje de ese real sacerdocio, también debe haber un impacto en los pecadores. Y por esta tarde queremos llegar a la 10ª y ver realmente esta cualidad importante. La última cualidad es que fueron mensajeros de Dios, y tengo que recalcarlo, ¿verdad? Fueron mensajeros de Dios, y lo que podemos notar en esta característica es que realmente llevaban realmente el mensaje de Dios para cada una de las personas de diferentes maneras, a través de la lectura de la palabra de Dios, de la enseñanza de la palabra de Dios, de los mandamientos o del cumplimiento de los mandamientos. Realmente enseñaban la palabra de Dios, era el mensaje de Dios para el pueblo necesitado, de tal manera que estamos ante la necesidad de que cada uno de nosotros realmente podamos emular, podamos seguir estos ejemplos, pero en un tenor completamente espiritual. En ese tenor realmente es donde se desenvuelve nuestra enseñanza para seguir al Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañen por favor a Malaquías capítulo 2, versículo 7, donde Malaquías contrasta lo que es la falsa enseñanza de un falso sacerdote que no vive para Dios ni para obedecer, y cuyas características no son dibujadas en la vida realmente de estos falsos sacerdotes. De tal manera que Malaquías tiene esta capacidad de parte de Dios señalar estas características, pero haciendo un recordatorio, un vivo recordatorio de lo que tiene que ser un verdadero sacerdote. Y en el verso 7, ¿verdad? Bueno, leo el 5, 6 y 7. Dice el 5, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartarse de la iniquidad. Ahora dice el 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y esta característica obviamente tiene que ser distintiva, como las 9 anteriores que hemos visto, y nos hemos tomado el tiempo precisamente para analizarlas, y es algo que a lo largo de nuestra vida tenemos que estar dándole vuelta una y otra vez, porque esta característica como tal tiene también un mensaje intrínseco, un mensaje que tiene que ser evaluado en nuestras propias vidas, y como tal la palabra de Dios tiene que ser predicada, porque los sacerdotes eran mensajeros de Dios, y de su boca el pueblo buscaría no solamente la ley, sino también la sabiduría que viene de parte de Dios, y como tal los sacerdotes debían llevar este mensaje divino hacia su pueblo. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando Dios se manifestó
estaban en el desierto, Dios se manifestó en un monte humeante, y cuando se escuchó la voz de Dios en ese monte, retumbó todo el monte, ¿verdad? Y el pueblo tuvo miedo. Tan es así que no quería el pueblo que Dios le hablara de manera directa, ¿verdad? Sino que usara un intermediario, fue Moisés, y ese intermediario tendría que traer el mensaje de Dios y entregarlo al pueblo, porque el pueblo tuvo miedo de escuchar la voz de Dios de manera directa, y eso obviamente sacudió por completo, no solamente físicamente en ese temblor, sino sacudió el corazón de las personas, porque no estamos acostumbrados a que Dios realmente nos hable a través de su voz audible, porque creo en lo particular que reaccionaríamos exactamente igual que el pueblo cuando estaba allí en ese desierto. La voz de Dios debe ser algo maravilloso escucharla de manera audible, pero es maravilloso todavía poder saber que lo que tenemos en este hermoso libro es la palabra de Dios, y de igual manera debemos temer, debemos tener reverencia para con ella, debemos guardar un pacto directo en nuestro corazón con la palabra de Dios, porque es la del mensaje, es la que debe ser expuesta en nuestra propia vida, y con ella misma tenemos que honrar a nuestro Dios. Ahora, en el verso 7 lo leo una vez más: porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría. El domingo tuvimos un pequeño análisis de la sabiduría de lo alto, la que desciende de lo alto, y la que es terrenal, animal y diabólica. Y ahí está el contraste, ¿verdad?, de lo que el mundo evalúa o cataloga como sabiduría terrenal, ¿verdad? No importa cuántos doctorados y que sea una eminencia la persona, nunca puede rebasar los límites de la sabiduría divina. Y eso es algo que tenemos que ponderar, tenemos que exaltar, porque los sacerdotes han de guardar la sabiduría. Pero aparte de la sabiduría y de su boca, porque el pueblo buscará obviamente la ley. Sabe que la ley, y está en la Biblia como tal, los 600 y tantos mandamientos que existen como parte del ritual judío, bueno, sí tiene que ver con mandamientos directos de la voz de Dios, pero va más allá, está para evidenciar nuestra debilidad y nuestra imposibilidad de poder cumplirla a la perfección, al dedillo, porque hemos de fallar a nuestro Dios, y la ley nos recuerda de manera franca y abierta que nosotros hemos transgredido la misma, y esos mandamientos divinos tienen que tener una incidencia directa en nuestra vida, porque estamos desafiando la voluntad de nuestro Dios. Cada vez que tenemos un mandamiento delante de nosotros, hay dos maneras de actuar frente a ese mandamiento: de manera rebelde, o sea, no obedeciéndolo, o de una rebeldía pasiva, ¿verdad? Diciendo sí obedecerlo, pero en el corazón no hacerlo. Y eso realmente, a la luz de la palabra de Dios, es lo mismo. Es pecado, es una falta, es una transgresión por omisión, si lo quiere ver así, o una transgresión abierta, desafiante al Creador, a nuestro Dios. Y está ahí para recordarnos que nosotros mismos somos imperfectos, que necesitamos la sabiduría de Dios. Y los sacerdotes recordaban al pueblo lo importante que era la palabra de Dios, pero también nos recordaba que el mensaje de Dios tenía que cundir, tenía que ser esparcido por todo el pueblo. Y como no había micrófono, no había medios masivos de comunicación, bueno, esto se tenía que hacer de alguna manera como una pequeña cadenita, ¿verdad? Tenía que enseñarse a una porción del pueblo, a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar, a otra colonia, a otro pueblo como tal, porque ese es el mandamiento de Dios. Y en mucho fue el trabajo de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes estaban entre el pueblo, entre las 12 tribus, y entre cada una de esas tribus, obviamente la palabra de Dios era anunciada como tal. Por eso es tan importante que Malaquías nos tiene que recordar cuán importante es el trabajo sacerdotal
para cada uno de nosotros. Dice aquí en esta introducción como tal, Dios se ha manifestado a su pueblo a través de mensajeros o portadores de su palabra. Quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero que me acompañen, por favor, a la epístola de Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y pongamos atención realmente a lo que dice básicamente en el primer verso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ahora, ¿cuántas veces nos habló Dios? Muchas veces y de muchas maneras. Y qué hermoso texto está aquí de principio a esta epístola para que resalte sobremanera cuántas y de muchas veces nos ha intentado hablar Dios. Y lo ha hecho a través de los sacerdotes, lo ha hecho a través de sueños, de visiones, lo ha hecho a través de profecía, lo ha hecho a través de mensajeros directamente, de muchas maneras y muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene la necesidad de darnos a conocer su voluntad, de enseñarnos el camino correcto, de entregar para nosotros la sabiduría tan necesaria en nuestras vidas para poder realmente hacer el trabajo que Él quiere que hagamos, desenvolvernos con la fuerza y la fortaleza, la vitalidad que Él quiere ver en nosotros, sus hijos. Dios no espera hijos frustrados, Dios no quiere hijos desanimados, Dios no quiere hijos que realmente se queden con las ganas de hacer algo para Dios. No, realmente la voluntad de Dios es tan vasta en nuestra vida que tendríamos realmente tiempo suficiente para reconocer la voluntad de Dios y hacerla, pero todo empieza cuando Dios nos habla de muchas veces y de muchas maneras para que realmente nosotros seamos los que escuchemos y que escuchemos atentamente la voz de nuestro Dios para podernos dirigir. Ahora tengo que hacer nada más un pequeño paréntesis en torno a lo que está usted escuchando de este verso 1 de Hebreos 1, ¿verdad? Eso es un paréntesis de lo que estaba en el pasado. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, hablando de nuestra época actual y contemporánea a partir del nacimiento de Cristo, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, quiero que quede claro para usted, si nos está recién comenzando a escuchar, y a todos los que ya nos escuchan, quiero que quede claro, la única manera en la que Dios nos habla hoy en la actualidad es a través del Hijo. Y el Hijo no va a venir y nos va a despertar allí en nuestra camita a las 2, 3 de la madrugada y nos va a decir, mira, tengo un mensaje de mi Padre Celestial. No es así. La única manera en la cual habla nuestro Dios es por el Hijo. El ejemplo del Señor Jesucristo que tenemos registrado en la palabra de Dios es la única manera en la cual Dios habla en la actualidad. Y eso es algo que tiene usted que enfrentarle. Y si no me cree, peléese con Dios. La palabra de Dios lo dice claramente, que es la única manera de cómo nos habla en la actualidad. Y en ese sentido, bueno, tenemos que rescatar una vez más el mensaje como tal. Dios nos quiere hablar una y otra vez, pero si bien ya no se utiliza la profecía o ya no es válida la profecía, porque la profecía, déjeme explico, ¿verdad? Estoy enredándome un poquito. La profecía que tenemos por cumplirse es válida. Lo que ya no es válido es que alguien se presente como un supuesto profeta del futuro y que diga, eso ya no existe como tal. Pero es importante que rescatemos que Dios necesita mensajeros del mensaje que nos ha dejado a través del Señor Jesucristo. Y esto ha tenido un gran impulso en la vida espiritual de todos los pueblos. Cada vez que Dios hablaba a su pueblo, el pueblo cobraba ánimo
y hacía algo especial para Dios, se comportaba de manera diferente, vivía para Dios, y eso realmente representa que todos y cada uno de nosotros necesitamos el mensaje de Dios. Cuando subía Moisés al monte y cuando estuvo esos 40 días arriba, los primeros 40 días, el pueblo estaba haciendo un completo relajo, ¿verdad? Pero cuando volvió a subir Moisés y regresó, realmente el pueblo quería escuchar la voz de Dios. Y el mensaje de Moisés fue contundente, ¿verdad? Y lo podemos ver en diferentes épocas. Cuando Dios se presentaba a alguien, en algún ejército, en alguna batalla, el pueblo cobraba ánimo y seguía la voluntad de Dios. Y eso es lo que pasa en nuestra propia vida cuando nosotros escuchamos atentamente la voz de Dios. Podemos ir con la fortaleza necesaria porque todos necesitamos escuchar el mensaje de Dios, y es tan importante que Dios quiere que cumplamos y asumamos también esta característica en nuestra propia vida. Y esto es algo alentador para todos nosotros. Si necesitamos el mensaje de Dios, obviamente es porque estamos escuchando la voz de Dios. Cuando hablamos de lo que estaba en la vida de los sacerdotes, desde los atuendos, de las mitras que vestían, el efod, la túnica larga, los colores, los bordados, lo vimos, y es realmente un mensaje de Dios para el pueblo, porque estaba señalando de manera distintiva para todas las demás tribus, a una familia, a unas personas en particular, y ese atuendo representaba la voluntad de nuestro Dios. Y no solamente esa parte, era ya un mensaje visible para el pueblo cuando un sacerdote realmente vestía sus túnicas e iba y hacía el trabajo que Dios le había pedido. Además, los sacerdotes cumplieron no solamente con su ministerio, ¿verdad?, sino también entregaban el mensaje de Dios que tenían para el pueblo. Y obviamente desde que tomaban el pequeño animal y lo revisaban, porque había gente que revisaba que el animal fuera perfecto, que fuera sin mancha, que tuviera la edad adecuada, que fuera una ofrenda digna de Dios. Todo eso ya era un mensaje, no solamente del perdón de pecados, cuando era una ofrenda para el perdón de pecados, no solamente de acción de gracias cuando el sacerdote tomaba la ofrenda y la ofrecía a Dios, ¿verdad?, la quemaba como una ofrenda de gratitud, y eso realmente ya representaba un mensaje para el pueblo, porque el oferente o la persona que llevaba la ofrenda realmente se gozaba, porque inmerso estaba que a través de esa ofrenda fueran perdonados sus pecados, y que a través de esa ofrenda se elevara en una acción de gracias o en una petición a nuestro Dios, en una necesidad de purificarse, de limpiarse de sus pecados. Ya era un mensaje, el mismo trabajo de los sacerdotes. Pero no solamente queda allí en la parte terrenal. Dios quiere un mensaje muchísimo más eficaz que en el Antiguo Testamento, y me atrevo a señalarlo de esa manera porque el único sacrificio perfecto fue el del Señor Jesucristo. Por eso los sacerdotes tenían que estar ofreciendo de continuo todos los años, todos los días, en las diferentes fiestas con cierta solemnidad como tal, pero era necesario estar ofreciendo una y otra vez. No así con Cristo. Cristo se entregó a sí mismo y dio su vida una sola vez y para siempre. En ese mismo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Dicho de otra manera, solamente bastó que Cristo muriera una sola vez y que a través de su sangre nos diera el perdón de pecados. Ya es un mensaje. Porque Cristo no está en una cruz como mucha gente lo pinta o lo quiere ver. Cristo ya no está en una cruz, está sentado a la diestra del Padre, y ya no tendríamos por qué ver a un Cristo crucificado. Tendríamos que verlo como la necesidad de que nos limpie, nos perdone, para verlo en la misma gloria. Y esa es la hermosa diferencia y del ministerio que tiene que ver con los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes, al cumplir su ministerio, insisto, ya tenían un mensaje, pero va más allá nuestro mensaje. Nuestro mensaje debe ser más eficaz. Fíjense bien
lo que dice y señala y enseña, según a los Corintios 5:20. Segunda epístola a los Corintios 5:20. Fíjense bien, qué hermoso escribe Pablo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Número uno, Pablo se está viendo así como un embajador de Cristo, como un emisario, como alguien que lleva un mensaje de parte de alguien más. Y en este caso nuestro mensaje no es cualquier mensaje, somos mensajeros y debemos serlos del Señor Jesucristo. Y qué hermoso es, me da mucho gusto, me alegra el corazón saber que hay mucha gente que tan sencillo está en la fila de las tortillas y está hablando de Cristo, está intentando llegar a las demás personas con su propia fe, está en el banco y no importa, está ahí con la persona a su lado y le empieza a hablar de Cristo y está intentando vender un producto y está hablando de Cristo y está intentando comprar algo en la tienda y le está hablando al Señor que le está vendiendo en la tienda acerca de Cristo. Hermanos, eso es el trabajo de un embajador, llevar el mensaje que se le ha comisionado, y como tal Pablo se está presentando como un embajador en nombre de Cristo. No vamos en nuestra propia fuerza, vamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llevamos un mensaje y el mensaje es de nuestro Dios, y el mensaje principal que nos corresponde llevar es precisamente el de perdón de pecados. Si bien necesitamos mensajes de aliento, de ánimo, de fortaleza, de ayuda, de amistad, de unidad plena, de entrega, de compromiso, de santidad personal, de lealtad a nuestro Dios y tantos mensajes más que necesitamos llevar, el primordial siempre será el hablar de la salvación que solamente se obtiene por gracia y por el perdón de nuestros pecados al arrepentirnos y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y esa es la diferencia. Cuando somos embajadores verdaderos de nuestro Dios, siempre estaremos intentando y hablar de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme poner esto sobre la mesa, todavía tengo que corroborarlo, pero hace algunos días salió una pequeña noticia donde en la Ciudad de México por el momento se prohíbe dar terapia a niños que ya tienen una tendencia hacia la homosexualidad o hacia ese lado. Tengo que corroborar, pero si fuera así, quiere decir que estaríamos cometiendo un ilícito si citamos la palabra de Dios y le decimos, Dios no lo hizo así, Dios lo prohibió, Dios no está de acuerdo con lo que estás pensando. Y si eso es verdad, quiere decir que incurriríamos en un delito. Ahora, déjeme, insisto, tengo que corroborar la noticia, pero si es verdad, ahí es donde usted y yo no podemos hacerle caso al gobierno. Ahí es donde usted ni yo no podríamos callarnos, aunque nos tuvieran que llevar a la cárcel o multarnos o lo que sea. Si eso es verdad, realmente tenemos la obligación de parte de Dios de llevar el mismo mensaje y de no rebajarlo, de no limitarlo a las leyes terrenales, de no hacerle caso en este rubro en particular de la moralidad tan necesaria en un mundo caído, a pesar de todo lo que Dios intenta comunicarnos, de darnos una sacudida y de reconocer que en medio de la pandemia necesitamos clamar a nuestro Dios y dejar a un lado las leyes burdas, torpes, que lo único que hacen es cegar el entendimiento de los incrédulos aún más y entorpecer la obra de Dios, y que nosotros realmente nos sacudamos esa pobreza y miseria de la falta de vida espiritual. Y si usted y yo realmente somos mensajeros de Dios, necesitamos sacudirnos todo el pecado, todo el cieno, el lodo cenagoso
que está aventando el enemigo sobre las iglesias y sobre los cristianos que no se atreven a hablar de Cristo, que no quieren decir en el trabajo que son creyentes por temor a que los despidan, que la solicitud de trabajo no le ponen creyente, incluso le ponen ahí como que no soy nada ni nadie, ¿verdad? Como punto neutral para que no se me juzgue, para que no me impidan el trabajo. Qué triste. Qué triste lo que estoy contando, pero para muchos es realidad. Para muchos no se atreven a ponderar en una plática social, en una plática de amistad, en una plática familiar, que su fe es más importante. Y cuando eso sucede, estamos diluyendo el mensaje. Estamos permitiendo que el enemigo gane ventaja sobre nosotros y sobre el extendimiento del reino de los cielos. Se va truncando. ¿Ha visto esas personas cizañosas, envidiosas, que cuando están los linderos de los terrenos, ¿verdad? Está aquí el poste y ellos ponen una nueva marca, tomando más tierra de las que le pertenece? Y como en los pueblos eso realmente es poco a poquito, ¿verdad? Ya el siguiente año le aventan un surco más acá, ¿verdad? Y el siguiente año otro surco más acá, y de repente cuando uno voltea, pues, ¿qué pasó con la marca, verdad? ¿Dónde están los linderos? La palabra de Dios dice que debemos respetar los linderos antiguos. Tiene que ver con esto. Pero parece que poco a poco el reino de los cielos, en vez de ir avanzando, va decreciendo. Va haciéndose más difícil predicar el evangelio. Y digo entre comillas esto, porque eso no puede ser. No importa cuántas leyes de sanción ponga el gobierno, usted ni yo deberíamos permitir que eso pase. Hay países en los cuales realmente no se puede tener ni este tipo de videollamadas. Están controladas plenamente por el gobierno. Algunas personas tienen que ocultarse a la vista del gobierno para que esto no suceda o este mensaje no se lleve, pero aún así, con esa so pena de muerte, tenemos que predicar el evangelio y tenemos que entregar todo como Cristo nos entregó toda su vida, y que eso represente para usted y para mí realmente que somos esos sacerdotes que hablamos en el nombre de Cristo y que llevamos su mensaje a todo perdido, a todo necesitado. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y aquí está lo más hermoso: como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El pueblo pecador necesita reconciliarse con Dios. Necesitamos reconocer que todos hemos fallado a nuestro Dios. Hace un momento compartía con una persona y le decía precisamente que su condición espiritual necesitaba ser arreglada, y se quedaba pensando, y él asumía que no estaba bien delante de Dios, y lo dejé con esta pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de este momento para poder reconciliarte con Dios, para poder estar bien delante de Dios? Y él sabe la respuesta. ¿Es que me tengo que arrepentir? Bueno, pues si tú sabes que tienes que arrepentirte, no nada más lo sepas o lo entiendas o lo concibas, hazlo, porque esa es la diferencia. Y me decía, y luego, pero también tengo que hacer obras. No, las obras son el producto de un corazón agradecido por alguien que le ha salvado. Y se quedó así como que de a 6, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros no tenemos que hacer nada para nuestra salvación. Cristo ya lo hizo todo, y precisamente dio su vida por completo para el perdón de nuestros pecados. Pero nosotros somos los embajadores de Cristo y tenemos que llevar el mensaje de salvación. No puede haber un sacerdote del linaje santo, del real sacerdocio, que no lleve un mensaje verdadero, que no le duela que los pecadores se pierdan,
que el enemigo gane ventaja y que no nos duela. Eso no puede ser la vida de un verdadero sacerdote, porque el precio de ser sacerdotes, Dios tiene toda la autoridad de santificar su nombre, incluso como lo hizo con los hijos de Aarón, cuando intentaron ofrecer ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, ayúdenme. No fue sacrificio, fue un incienso diferente. Esa es la diferencia. Y Dios tomó las vidas de ambos para santificar su nombre. Somos hechos sacerdotes para ofrecer sacrificios aceptables. Y ese es el nuevo desafío que tenemos para estudiar. Así que oren para que el Señor ponga sabiduría en mi boca, ponga denuedo en mi boca, para que podamos complementar este tema. Estamos simplemente viendo el antes y lo que tiene que ser el después, pero en torno a las características. Tenemos que delinear realmente cuáles son esos sacrificios aceptables. Quiero que me acompañen por favor a Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5, y con esto terminamos. Dice la Escritura de esta manera: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y aquí está el propósito: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, si bien Dios nos ha hecho sacerdotes, el propósito es precisamente para ofrecer sacrificios espirituales. Es el tema que tenemos que desarrollar. Lo hemos visto a la luz de las características, pero quédese con esta parte. Si usted ha renunciado a su vieja naturaleza, ha pedido perdón por sus pecados, tiene usted la certeza de la salvación en Cristo, agárrese, porque realmente usted y yo somos llamados a fungir como sacerdotes espirituales para Dios, entregando sacrificios espirituales. Así que quiero dejarlo simple y sencillamente meditando en estas características que hemos visto, que están en la palabra de Dios, que son el ejemplo de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, pero que en la actualidad tiene que ver con su relación con Cristo, donde Cristo nos ha señalado a nosotros como portadores de un mensaje y como sacerdotes de un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito más que específico, para ofrecer sacrificios espirituales. No se trata de nada que tenga que ver con una ofrenda parecida al Antiguo Testamento, no, sino que tiene un mensaje completamente diferente, espiritual, edificante, y si el Señor lo permite, entraremos de lleno en ello el siguiente miércoles. Pero quiero que quede con esto: de verdad usted es ya un sacerdote que está capacitado, déjeme decirlo así, ¿verdad?, para hacer lo que un sacerdote debe hacer. Pero usted tiene que ver esas cualidades precisamente de cada uno de estos sacerdotes para que surtan efecto también en nuestras propias vidas. Así que repase el tema. Nos hemos tardado un poquito, pero vale la pena. Quiero terminar con una oración y después dejamos tiempo a nuestro hermano para que nos dirija en la otra parte del programa. Oremos, por favor. Padre Santo, te damos gracias porque nos has dado el privilegio de poder abrir tu palabra y escucharla. Y queremos rogarte, Padre, que nuestro corazón sea desafiado a poner atención al mensaje, Padre, pero no solamente con la mente y el intelecto, Padre, sino que trabajes en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu, y que escudriñes en el mismo, Señor, si hay algo con lo cual realmente no te honramos o con el cual nos descalificamos a nosotros mismos como sacerdotes. Padre, yo sé que el tema es vasto, pero yo sé que tu palabra puede obrar en nosotros de manera milagrosa y darnos realmente en nuestro ser esa necesidad de ver dibujadas estas cualidades de los sacerdotes, Padres. Yo sé que tú nos has vestido, nos has ungido, nos has preparado, nos has hecho a nosotros ministros
de este pacto hermoso de llamarnos ahora como sacerdotes tuyos. Ayúdanos, Señor, a tener esa necesidad de ofrecer los sacrificios que te agradan, Padre, los sacrificios espirituales para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús te pedimos tu ayuda. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a dejar tiempo. Bueno, hermanos, gracias a Dios por la palabra que nos enseñó el pastor, recordándonos que ya los profetas no están en estos tiempos, vivimos en la gracia y por lo cual nuestro trabajo como mensajeros es difundir la palabra del Señor. Continuemos, vamos a entonar 2 cantos, después de los cuales ya nos estamos despedidos. No corte su enlace, hermano, quédese hasta el final del segundo canto y entonémoslo con alegría. El primer canto se llama O ven y el segundo En Jesucristo. Que tengamos un bonito fin de semana, preparémonos para el próximo domingo estar atentos y dispuestos para el tiempo del Señor. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Jesucristo, el Rey de paz.
Jesús.